breve repaso y de lleno vamos a ir a un tema clave de los derechos personalísimos que nos estaba faltando desarrollar, que es el derecho a la imagen, que es lo más moderno, se puede decir, con tanta red social, tanto Facebook, tanto WhatsApp, tanto Instagram, que la verdad que se ha generado en relación al derecho a la imagen y las imágenes en los medios digitales, hasta casi se podría decir una nueva rama del derecho, o ha tenido autonomía, están empezando a salir más libros con autonomía jurídica y técnica y pedagógica de este tema de la imagen y los derechos personalísimos y cómo probamos en los procesos con la imagen. Así que es un tema interesantísimo. Bueno, entonces nosotros decíamos y veíamos el concepto de los derechos personalísimos. Recuerden ustedes que los derechos personalísimos se encontraban en un rango entre los derechos subjetivos y los atributos de la personalidad. Estaban en el medio. ¿Por qué? Porque los derechos personalísimos compartían características de ambos. De los atributos de la personalidad teníamos el carácter de necesario, de vitalicio, de esencial, de absoluto. Pero de los derechos subjetivos teníamos las características de que en cierta forma podían ser relativamente disponibles. ¿Qué significaba esto? Que, por ejemplo, la imagen, que es lo que vamos a ver mucho en la clase de hoy, la imagen está con la posibilidad de disponer de la misma, se puede disponer para una publicidad. Me acuerdo, ayer fui a comprar galletitas al hiper, ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver eso? Y estaba una foto de Guillermo Francella con una galletita que no me acuerdo de qué marca, pero era muy simpático porque tenía la cara de Guillermo Francella y un brazo y un hueco para que la gente le saque foto al lado de la cara del actor súper famoso Guillermo Francella acá en Argentina. Entonces uno dice, acá resulta claro que Guillermo Francella cobra por prestar su imagen a esta fábrica de galletitas, porque es una persona querida, respetada, porque la gente se quiere sacar fotos con él, y porque entiende la fábrica que hace estas galletitas, que va a vender más galletitas si está Guillermo Francella. Entonces, es buenísimo el ejemplo porque ahí vos te das cuenta y decís, no, seguro que Francella o nadie va a dejar de cobrar por eso. Y eso es disponer de su imagen. Y eso hace al carácter relativo de la disponibilidad de la imagen. Y eso es una característica muy propia del derecho personalísimo. Así que me acordé mucho de eso. Bueno, nosotros vimos la clase pasada la conceptualización, las características, por eso esto que expliqué recién es una introducción nomás, ahora vamos a ver de lleno la temática de cada uno, y vimos la clase pasada, para no olvidarme, derecho a la vida, derecho a la integridad física, recuerden que vimos el tema de la eutanasia, derecho a la libertad, derecho a la no discriminación. Entonces ahora vamos a ir de lleno a la otra parte, ¿no es cierto? A la parte segunda de la unidad 6, que es la parte del honor, la base de todo, porque la base de los derechos personalísimos es la dignidad, que está en los artículos 51, 52 concordantes del Código Civil y Comercial, que hacen a la imagen, al honor, a la identidad. Y el tema del derecho a réplica, rectificación o respuesta, que forma parte un poquito de este último, que aparece como punto 10 de la Filmina, como punto de la constitucionalización del derecho privado, es decir, en donde la norma pública, en este caso el Pacto de San José de Costa Rica, viene a incorporar en la práctica principalmente este derecho de rectificación a respuesta, pero que la doctrina recepciona como derecho personalísimo. O sea, vamos a explicar eso. Muy bien, entonces, veíamos justamente en esta filmina que los derechos personalísimos se podrían clasificar, y ello deviene, esta filmina deviene en el programa, en derechos sobre la personalidad física, que es lo que vimos en la clase pasada, y derechos sobre la personalidad espiritual, que es lo que vamos a ver en esta clase. Dentro de este derecho de la personalidad espiritual está el derecho a la imagen, al honor y a la intimidad. Que, como decía antes, con el tema de las redes sociales, la sextorsión y todo esto que surge de la modificación del Código Penal y de la extorsión de la publicación de imágenes íntimas, tiene mucho que ver con la actualidad, ¿no es cierto? Por supuesto, nosotros lo vemos con una mirada del derecho privado, que es un derecho obviamente que no es del derecho público, no es propio del derecho penal, pero que se vincula, porque si alguien publica una imagen o hay una ofensa a la intimidad, puede incluso constituir delito penal, pero a su vez va a generar el antecedente de una restitución
en virtud de una afrenta a la dignidad y a la intimidad que surge del derecho privado. Recuerden siempre ustedes que si bien son el derecho público y el derecho privado ramas distintas, lo son del mismo árbol, que es del derecho objetivo. Entonces, hay un correlato siempre entre las normas del derecho penal y las normas del derecho civil desde este punto de vista, de lo que se pretende ante la justicia. En el derecho penal, ¿qué buscábamos? Buscábamos la sanción del sujeto en el marco de que violó una norma típica antijurídica y culpable, ¿no es cierto? Y entonces se busca su prisión, se busca una sanción combinativa, se busca una inhibición. En cambio, en el derecho civil, ¿qué hacemos? En el derecho civil buscamos una indemnización, buscamos volver las cosas al estado anterior. Pero ¿qué ocurre? El hecho, el cambio en la realidad que genera las dos responsabilidades, pública, privada, penal, civil, es el mismo. O sea, si un exnovio celoso publica fotos íntimas, privadas, sacadas con la novia, que es lo que vemos en la sextorsión y todo eso, eso genera un 8, es generado por un solo hecho, que es la intimidación, la afrenta contra la intimidad, el honor y la imagen. Pero a su vez es una cuestión penal. Por eso siempre tengan presente eso. Yo me acuerdo cuando era estudiante de primer año, me confundía mucho eso, porque parecía ser que había el tema del delito civil, la culpa civil, sobre todo este tema de la imagen, la otra lista, que no solo la imagen, sino la calumnia, la injuria. Entonces uno parecía ser que cometía una cosa y después cometía otra. Y en realidad es una misma cosa, un mismo hecho, pero que tiene encuadres jurídicos diferentes. Recuerden eso, por favor. Bien, esto ya lo vimos. Esto también. Disposición del cadáver. Bueno, esto sí creo que no vimos en la clase pasada. Lo que pasa es que es del otro punto, que es del punto 1. Se plantea el tema de la posibilidad de disponer del cadáver en el sentido de que uno en vida puede justamente dejar por escrito siempre cuál es el destino de las exequias, el destino de la inhumación, el destino del cuerpo. Esto está regulado en el artículo 61, hay un exclusivo artículo que regula esto, y puede ese cuerpo tener el destino que quien en vida quería que tenga, en la medida que se respete el orden jurídico y el marco normativo. Por eso es que los deudos, los familiares, tienen la obligación legal, si la persona dejó por escrito qué hacer con su cadáver, de respetarlo. Mucho ojo con eso. No se puede disponer inmoralmente, no se puede disponer en sitios no destinados al efecto, excepto obviamente la incineración, y sobre todo las personas abandonadas en estado de calle y demás, son utilizadas para la ciencia con fines humanitarios o científicos, y eso sí es permitido y es legal. Incluso, bueno, hay un caso famoso, que es el caso del cerebro de Einstein. Einstein, de cercenar, o sea, se lo cremó, pero la persona que se encargaba tomó a su cerebro y lo disecó y lo cortó en varias partes para su estudio. Fíjense, por supuesto, esto fue una barbaridad porque fue sin que Einstein previamente haya prestado su voluntad. Pero hay veces que el cuerpo humano es objeto de estudio de la ciencia y eso sí está permitido. Bueno, entonces, vamos a lo que nos compete la clase de hoy, que es la intimidad. Fíjense qué lindo el gráfico de la doctora Echeverry, cómo la persona está tomando un café en pijama en la cocina y hay un montón de micrófonos, cámaras, un pájaro que se filtra y demás. Eso es un poquito lo que está pasando ahora. Ni hablar con este boom de las clases en donde la gente sin querer por ahí deja prendidas las cámaras en el hogar y se filma todo lo que está pasando. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver? Estamos hablando de que todo, la intimidad, el honor, la imagen, viene de la mano de una misma raíz, que es la dignidad. La dignidad entendida como apreciación del sujeto en la sociedad y dentro de la propia familia, ¿no es cierto? Como correlato del derecho público, que es el respeto al sujeto en sociedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la intimidad y hasta dónde el derecho protege la intimidad? Protege la vida íntima y familiar, o sea, lo que pasa dentro de la casa debe quedar dentro de la casa.
Por supuesto, y acá viene el tema del principio de disponibilidad que nosotros veíamos al comienzo de la clase. Pero si yo voy a un concurso como Gran Hermano y firmo un contrato en donde yo estoy de acuerdo que me muestren cuando me baño, en donde yo estoy de acuerdo que me muestren comiendo, en donde yo me comprometo a vivir en un lugar determinado por un periodo de tiempo y a exponer mi intimidad, si yo lo hago y presté conformidad y soy una persona mayor de edad, eso es permitido. ¿Está? Muy bien. También la intimidad hace al correlato de los secretos de papeles y correspondencia. Sabemos que, y esto sí también tiene un encuadre en la Constitución Nacional, en el principio que indica que la correspondencia es inviolable, entonces no se puede, y esto tiene un correlato actual con los emails, no se puede dar a conocer correspondencia particular de los sujetos, salvo que hayan prestado conformidad en ese sentido. El domicilio es inviolable y el secreto profesional. Fíjense todas las aristas de esto. Secreto profesional que futuros abogados también les compete a ustedes. Es decir, no solo el psicólogo, que siempre el psicólogo se entera de todos los problemas de la familia y demás, y tiene un secreto profesional. ¿Se imaginan los abogados especialistas en derecho de familia la cantidad de secretos, de cuestiones conflictivas, de hijos no reconocidos, de agresiones dentro de la familia, de violencia doméstica, de todas esas cosas? Sobre todo en esos casos, ¿no es cierto? Porque si es un juicio de un accidente de tránsito en medio de la calle no hay mucha intimidad. Pero si es un juicio de cuestiones de familia, el abogado, al igual que el psicólogo, tiene un deber de respetar el secreto profesional y no puede disponer de esa información sin previa autorización de la persona. Ojo con eso. Y si lo hace, deberá pagar las consecuencias jurídicas. El domicilio es inviolable, ya lo vimos porque entendemos que esto está ya consagrado en la Constitución Nacional y lo vemos desde el punto de vista, ¿se acuerdan cuando desarrollamos domicilio y su clasificación al domicilio real? Es decir, el que es inviolable es el domicilio del sujeto donde vive con su familia. ¿En qué sentido? En el sentido de que no se puede ingresar a él sin previa autorización de los dueños de ese domicilio, obviamente. Por eso es famoso el tema de la orden de allanamiento, las cuestiones del desalojo y demás. Pero todo hace a la dignidad. Entonces, si hay una afrenta a la intimidad, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa con ese hombre tomando café? La consecuencia es... Antes que siga, yo tengo una pregunta. Por favor, dígame, pregunta, me encanta que pregunten, sí. Profe, en el secreto profesional, en la parte de ser abogado, psicólogo, que se ve muchísimo, ¿el profesional puede ser juzgado por no tener, por no decir, por no tomar una acción en caso de que sea algo grave, por ejemplo, violaciones, asesinatos, Está muy etcétera? buena su pregunta, excelente su pregunta. Imagínense ustedes el día de mañana, son abogados penalistas. Hasta Hitler tenía derecho a un abogado, más hasta que se suicidó, pero los que vinieron después de él, o en conjunto con él, fueron juzgados en Nuremberg y hasta, ¿por qué digo Hitler? Hasta el peor de los delincuentes, el violador confeso, el asesino tiene derecho a tener abogado. Y la pregunta, entiendo yo, es, ¿y si viene una persona, un hombre, a su estudio jurídico y le dice, yo quiero salir indemne de esto, es verdad, yo estaba enojado con mi mujer y agarré un cuchillo porque me engañó y la maté de 16 puñaladas en el pecho. ¿Eso es verdad, señor? Le pregunta el abogado. Sí. Bueno, le va a decir el abogado, ya mismo lo voy a denunciar porque usted confesó. No es así. Justamente nuestra profesión lo que tiene es eso, que hay un correlato, ¿no es cierto?, del secreto y del respeto profesional. Y si vos vas a ejercer, por ejemplo, una defensa penal y te están reconociendo la Pero, comisión de un delito, profe, ese no sería el caso porque bueno, ahí yo entendí eso. iría condenado, sí se buscaría la reducción de pena por un montón de No, no iría factores, condenado. El abogado penas. defensor normalmente, por eso siempre discuto en el Consejo de Abogados de eso, y hay algunos que están a favor y hay otros que están en contra de lo que yo digo. Los abogados, yo siempre dicen en los libros,
son auxiliares de la justicia, los reglamentos del Poder Judicial dicen que son auxiliares de la justicia. Yo no entiendo que el abogado sea auxiliar de la justicia, yo entiendo que el abogado es auxiliar de los intereses de su cliente, que para algo le paga. Entonces Claro. defiende los intereses de su cliente. Y ahí viene el tema, si tu cliente es una empresa y vos haces derecho laboral y tenés varios juicios laborales porque tenés problemas de registración, vos vas a defender los intereses del empresario. Pero si al día siguiente viene el empleado que estaba mal registrado, que corresponde que le paguen una multa porque ahora con la crisis que están previendo los despidos, igual lo despidieron, etcétera, y vos vas a defender los intereses del empleado. Entonces, no somos los abogados jueces. El juez, que en realidad es un abogado que ejerce un rol, porque no hay escuela de jueces, sino que son abogados que ganaron un concurso y se capacitaron para ejercer la magistratura. Por eso yo siempre digo que el juez es un abogado que ejerce un rol. Bueno, ese sí hace a la justicia porque busca la verdad procesal, la verdad del expediente, la verdad real de acuerdo al caso. Y va a determinar, ¿no es cierto?, una sentencia en el marco de lo que las partes y sus abogados aporten y de lo que él investiga. En cambio, el abogado no. Al abogado, en el marco de ese secreto profesional, lo contrataron para defender los intereses de su cliente, ya sea una cuestión de derecho laboral, un accidente de tránsito, una cuestión de familia. Está para eso. No sé si me entienden. Entonces, Bien, sí, en el sí. marco de eso, si a vos te explicaron algo en confianza, vos no podés salir y después dar a conocer, por ejemplo, hay muchos abogados que tienen Instagram, o nosotros que tenemos página de internet, o en la tele, o en la radio, porque los abogados son entrevistados también por causas Profe, de... por ejemplo, un asesinato, ¿no es cierto? Sí, Mi cliente me confiesa que sí lo hizo, sí. pero no hay Que te pruebas cuento una suficientes. cosa, que te cuento una cosa por experiencia personal. Si bien no hice mucho penal, tuve algunos casos. Y hablé con psiquiatras y con gente especialista. Y me dijo una gran cosa que me sorprendió mucho, pero que después la vi con la práctica. En derecho penal, el 95% de los casos, el autor del delito siempre se dice inocente. Las cárceles están llenas de gente que en el 90%, si vos preguntás, es inocente. Muy poca gente te reconoce su culpabilidad. Por más que tenga condena, sentencia firme y demás. Está en la naturaleza humana, eso es muy interesante. Bueno, y vino tu cliente y te dijo, sí, yo cometí el delito que se me imputa. ¿Y cuál es la Claro, pregunta? en la corte nosotros decimos que él no fue, ya sea porque no haya pruebas suficientes o por X motivo. El secreto profesional hacia mi persona me cubre para que a mí no se me juzgue y yo procese como Por cómplice. supuesto que te recubre, está buenísima tu pregunta, por supuesto. Vos no sos, digamos, encubridor de un delito. Está muy buena tu pregunta. Porque claro, distinto sería el caso de que esa misma noche, fíjese qué interesante, saliste de la oficina, el tipo dijo, bueno, gracias, me salvó. Más allá que usted sabe que yo cometí el delito, la hizo muy bien la estrategia y con tanta garantía, saliste indemne y fuiste inocente. Gracias, pero ¿sabe qué? No le puedo pagar. Bueno, no se preocupe, esta noche le llevo algo a su casa. Bueno, dijo el abogado con reticencia. A la noche va, encañona a un comercio y roba una computadora portátil carísima. Está y le dice, y le golpea la puerta y le dice, doctor, le dejo la portátil esta, de dudosa procedencia, obviamente, que no tenía factura, ni estaba a nombre de él, ni había una sesión de derecho a favor de ustedes, ni nada por el estilo. Me la guarda, yo la voy a vender, guárdemela por 3 días, la voy a vender, y el lunes, poner que eso fue un viernes, y el lunes yo le traigo, sale 200.000 pesos la computadora, ya la vendía a 100, yo le traigo los 100.000 pesos honorarios. Guárdemela porque está caliente la computadora, ese es el término que se utiliza, y yo vengo el lunes ya con la plata, usted me da la computadora y le doy los 100.000 pesos de sus honorarios. Ahí yo te pregunto, ¿eso es secreto profesional o es encubrimiento? No, eso es encubrimiento, ¿Viste, complicidad. no es cierto, que te das cuenta de una? Que claramente el tipo ya viene con un hecho nuevo, ya te está diciendo que se está por robar algo, y vos lo estás por encubrir para cubrir tus honorarios. Ahí sí, el abogado ya excede, ahí no hay un secreto profesional, sino hay una, digamos, sos cómplice en un delito. Y ojo que, desgraciadamente, todos los días se ve en la tele abogados cómplices de delitos, sobre todo en el delito de lavado de activos, en el delito de lavado, bueno, sí, el lavado de dinero de la droga, Perfecto. bueno, un montón de Entonces, delitos. mientras no involucre a mi persona física, no jurídica, a mi persona física, el No, secreto no tiene nada que ver la persona física o la persona jurídica, porque, por ejemplo, el abogado constituye una SRL de servicios financieros. Y con eso
lava plata de la Sí, droga. Se hizo muy compinche este flor de delincuente y dice, bueno, tengo 3 millones de dólares de la droga. Bueno, pongamos que damos servicios financieros, hagamos una matufia, pongamos que hacemos departamentos, cobremos 3 veces por las cosas, bueno, todas esas cosas que se hacen para lavar plata que está en negro. Y bueno, ahí la que lavó la plata fue la persona jurídica, no la persona física, y tenía un claro, claro, directorio. sí, sí, me expresé mal, tienes No razón. te centres en la existencia de la persona física y la persona jurídica. Centrate en el rol de la persona humana abogado. Si el sujeto está en su estudio, porque no necesariamente tiene que estar en estudio, lo pueden llamar por teléfono también, o una videoconferencia, o una audiencia por mí, como que es muy común ahora, y ese sujeto eh, tiene una consulta profesional, esa consulta profesional, y es distinta a una consulta tomate de una computadora recién robada, esa consulta es la que es protegida por el secreto profesional. El profesional no puede, y ahí sí viene el tema de las consecuencias que tiene para el profesional eso, el profesional no puede explayarse de eso en ninguna esfera. Es un secreto profesional. Salvo si es un caso complejo, puede hablarlo con su socio en la medida que esté sabiendo el cliente, que es un conjunto de abogados el que está analizando el caso. Bueno, en ese caso sí, solo con los socios del estudio, porque la Profe, complejidad es le hago grande. otra pregunta relacionada. Supongamos que viene un cliente, me da el caso, no, me viene a preguntar sobre un caso, resulta que no lo toma conmigo y viene en la parte afectada, supongamos, a mi estudio y sí me toma como abogado. Lo que a mí me Qué buena contó pregunta. el victimario, yo no lo puedo ocupar en contra de él porque sería un secreto Deberías ni profesional. aceptar el caso, la verdad. Y ahí sí, porque tenés una ventaja injusta, o sea, y ahí Claro, entra en algo que se llama deontología jurídica, que es algo que nos enaltece en la Universidad Católica, porque no todas las universidades de derecho en el país tienen esa materia que se llama deontología jurídica, que es el ejercicio ético de la profesión de la abogacía. Ustedes en quinto año van a tener esa materia que se llama deontología, y ahí entran los códigos de ética, o sea, en todo el país, salvo en Resistencia y en el Chaco, donde el Poder Judicial controla la matrícula, en todo el país la matrícula es controlada por los colegios de abogados, y esos colegios de abogados tienen un tribunal de ética. Bueno, yo entiendo que utilizar esa información sensible de quien fuera tu cliente tentativo, digamos, que te hizo esa consulta, te brindó esa información y que vos la utilizaste en contra, no estarías cometiendo un delito, digamos, pero sí una falta moral. Entonces te puede llegar a suspender la matrícula. Por ahí salen que a la Rosa, por ejemplo, le suspendieron un año la matrícula porque me acuerdo que fue un caso de la tentativa, o sea, la acusación de violación de un actor, que no me acuerdo el nombre ahora, pero es famoso, que estaba viviendo en Brasil, y ella después se dio vuelta de su cliente y dijo, sí, es un abusador y la verdad que ejerció violencia de género contra las mujeres. Pero esperá, si vos lo estabas defendiendo. Entonces, el Colegio Público de Abogados a esa profesional le suspendió la matrícula un año, porque justamente violó principios que hacen el ejercicio de la profesión. Ellos tenían que resguardarse, más allá que en la esfera personal, en tu casa tomando un té, podés decir, sí, la verdad que mi cliente es un desastre, realmente violó a 3 chiquitas, o no, lo que quieras, pero en el ámbito profesional tenés reglas de juego que tenés que respetar y consecuencias que vas a pagar si no las respetas. buenísimo, profe, gracias. No, excelente, me encanta que pregunten, me encanta, porque por ahí es medio triste que uno habla. Profe, Sí, profe, sí, ese fue dígame. el caso de Juan D'Artés, profe. Es el de la gracia, el de Juan D'Artes, exactamente. Juan D'Artes y Rosenfeld. ¿Y por qué yo puedo hablar de esto? Porque está bueno que tiene todo que ver con la intimidad. ¿Por qué yo en esta clase abierta, se podría decir, puedo hablar de esto? Porque tomó estado público. Fíjese qué interesante y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de la intimidad, porque esto salió en los medios masivos de comunicación, porque el Colegio de Abogados de Buenos Aires es un colegio público, que está abierto, ¿no es cierto? Y porque tomó estado público. Entonces yo no estoy en la esfera privada de un sujeto o de una persona o de un profesional o de un caso y donde digo, en el estudio de Juan Pérez, que yo me enteré por izquierda o porque tengo confianza y ventilé una intimidad. No, yo lo que expliqué en esta clase es algo que tomó estado público. Son resoluciones que tomaron estados públicos que fueron publicadas y personas que hablaron en los medios masivos de comunicación. Entonces, si vos saliste
y algo de tu esfera íntima, y esto tiene mucho que ver con las clases, así que está muy bueno el ejemplo, saliste y algo de tu esfera íntima la diste a conocer, vos, en virtud de ese principio de la relatividad de los derechos personalísimos que veíamos al comienzo de la clase, expusiste tu intimidad. ¿Entienden? Entonces, como expusiste tu intimidad, si la gente toma eso que fue conocido, ojo que lo puede tomar de tu Instagram, lo puede tomar de tu Facebook, lo puede tomar de tu página de internet, lo puede tomar de todos estos canales que son abiertos al público, porque antes, claro, los medios masivos de comunicación eran solo para los privilegiados que estaban en el mundo de la tele y de la radio. Pero ahora cualquier persona con una cámara y un micrófono en internet puede hacerse masivamente conocido. Entonces la intimidad también se puede, o sea, es, digamos, la vedette, se podría decir, de los derechos personalísimos, junto con la imagen, porque justamente estamos en un boom, y más en pandemia, en un boom de la exposición de la intimidad. Y bueno, yo siempre digo que, ¿cuál es la mayor intimidad? Y el acto pornográfico, o sea, si la pornografía está permitida, que es el acto sexual consentido frente a una cámara para entretener a los adultos, y eso está permitido, entonces, si vos firmaste un contrato exponiendo, porque yo entiendo que es lo más íntimo que hay, ¿no es cierto? Exponiendo esa intimidad, significa que está permitido, porque no está prohibido. Más allá que, por supuesto, no se puede tener relaciones sexuales en una plaza frente a la vista de cualquiera para filmar una película. Pero en el ámbito privado, los actores firman eso sabiendo de la disponibilidad de la imagen en el internet, y después, bueno, en aquella época el DVD, los primeros casos, los VHS, pero ahora en internet. Y ellos prestan conformidad, se les paga un dinero para exponer tremendamente la intimidad en ese sentido. Y eso está permitido. Por eso la gran diferencia entre la naturaleza jurídica de los atributos de la personalidad y de los derechos personalísimos. Muy bien. Espérenme 2 segundos que cierro la puerta acá, que hoy no estoy en la oficina. Estoy en otra oficina. Bien, disculpen. Entonces, fíjense. Intimidad al límite, dice la doctrina de Real Malicia. Bueno, esto tiene mucho de este 1770 está desactualizado, no es el mismo número, porque es el Código Civil de la Nación, ahora el Código Civil y Comercial tiene otro número que lo vamos a ver. ¿Qué es esto de la teoría de la Real Malicia que tiene mucho que ver con eso? Los medios de prensa y la difusión, ¿no es cierto? Fíjense, la libertad de prensa establece que se puede dar a conocer los hechos en los medios masivos de comunicación. Antes históricamente era el diario, pero ahora son las páginas de internet. Infobae, Clarín, Nación, bueno, Data Chaco, Diario Norte, bueno, miles de medios locales, nacionales e internacionales, la CNN, por ejemplo, que dan a conocer noticias. ¿Y hasta dónde se puede meter la prensa en la intimidad de las personas? Bueno, y ahí viene el tema de la doctrina de la Real Malicia, ¿no es cierto? Hay que ver hasta dónde, con la publicación de la información, eso lo va a justipreciar el juez, lo va a ver y va a hacer los balances el juez en virtud de lo que se publique, porque, por ejemplo, me acuerdo casos de la revista Gente, la imagen de Balbín en el lecho de muerte fue tapa de la revista Gente, y fue sacado en su lecho de muerte de una terapia intensiva. Balbín, un viejo presidente argentino, y, perdón, candidato a presidente, y que era un referente radical en la década de 60 aproximadamente. Y en el lecho de muerte fue un caso de la corte de que sentó unos precedentes importantes, le sacan la foto y sale la imagen de Balbín. Entonces, sin pedir permiso a los familiares de Balbín, a la esposa, a los hijos y demás, la revista Gente, que es muy conocida, publica esa imagen. Por supuesto que, bueno, después del fallecimiento, los herederos se constituyen como legítimos actores en un juicio de daños y perjuicios, y ahí se plantea la discusión, ¿no es cierto?, de la real malicia o no. ¿Por qué? Porque los familiares de Balbín decían, bueno, hay un límite, o sea, está bien, mi padre era una figura pública, era un referente político nacional del radicalismo y era muy conocido en todo el país. Entonces, y esto tiene mucho que ver, las figuras públicas, por su naturaleza, están más expuestas. Entonces, el marco de su intimidad es diferente. No es lo mismo un político o un actor que una persona que no quiere exponerse, porque el político, el actor, se expone a la masividad, a los votantes para que los voten, se quiere dar a conocer, y el actor a la gente que ve sus películas o que lo ve en el teatro.
Entonces, hay una exposición. Entonces, como hay una exposición en ese sentido, es que hay mayor cantidad de información de la vida de esa persona, con sus límites. Por supuesto, no me puedo meter en la casa del actor y ver cómo tiene relaciones sexuales con su mujer. Pero si esa persona se explaya sobre la intimidad de los problemas personales y demás, es un problema de ellos. Y es un problema expuesto, por ejemplo, en un medio que se encarga de los cholurismos y todas esas cosas de la prensa amarilla que se dice. Entonces, ¿cuál va a ser el límite de la doctrina de la real malicia? Va a ser el juego entre la libertad de prensa y la ofensa a la moral y al orden. Entonces, si yo con la publicación que hago en los medios masivos de comunicación, sin la autorización del sujeto, le produjo un perjuicio a alguien, ahí hay una real malicia. Me acuerdo de un caso nuevo que estaba viendo, un derecho a la imagen, de una jurisprudencia que estaba estudiando, en un medio de comunicación masivo de Santa Fe, exponen en un gran texto un caso de una banda de narcotráfico. Y hay una foto de una casa del barrio, y es clarísima la casa de una persona. Pero esa persona no tenía absolutamente nada que ver con el delito. Ni en su casa se vendía droga, era una persona de bien conocida en el barrio. Y ponían la foto de la casa de este hombre, que para mí es un error que cometió la prensa, ponían la foto que se decía, desbaratan banda de narcotráfico, ponerle en Rosario, ¿está? Y aparecía la foto de su casa, completita, o sea, no era que se aparecía una partecita y demás. Entonces el que lo conocía a él, lo empezó a llamar y decirle, che, vos estabas en la droga, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y él decía, nada que ver, sacaron una foto de mi casa que está en el barrio del conflicto, pero yo no tengo nada que ver. Y le hicieron juicio y ganaron el juicio porque justamente excedió los límites de la libertad de prensa. Entonces, la real malicia viene a, fíjense qué interesante como hay una soguita en el diario que dice, ¿viste? En el gráfico dice libertad de prensa y una soguita. Entonces, el límite va a estar dado por la ofensa y el perjuicio al tercero. Y la libertad o no de exponer eso en ese sentido. Entonces, y lo mismo en los accidentes de tránsito, por ahí hay fotos muy fuertes de personas con miembros encerrados, de personas agonizando y demás. Los medios de comunicación se tienen que abstener de esas publicaciones porque pueden ser ofensivas, sobre todo para los familiares de esas personas que han sufrido esos daños. ¿Está? Acá tenemos, sí, dígame, fíjense que acá está el caso Balbín que yo explicaba recién, sí, dígame. En el caso de que sea acusado a alguien de violación, ponerle o asesinato, algo que sea acusado, digamos, ¿no se puede mostrar su rostro? Depende. La cuestión pasa por si sos procesado o si sos condenado y si querés o no querés. O sea, si sos procesado, sos culpable o inocente. De entrada se presume qué cosa, tu inocencia. La Constitución Nacional consagra el principio de inocencia. Entonces, si a vos te procesan y vos normalmente pasa cuando hay disposiciones de prisiones preventivas. ¿Por qué es preventiva? Porque no hay una sentencia firme para ir a la cárcel, pero como existe un peligro de que entorpezca la investigación, el juez penal dictamina tu prisión preventiva, preventivamente hasta tener la sentencia para que vos no estorbes en el proceso. La gente que tiene prisión preventiva está muy complicada de prueba porque el juez está jugando la cabeza porque presume que es culpable, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, amigos, sí, como por el principio de inocencia, salvo que la otra parte no le importe y quiera salir a los medios y decir yo soy inocente, porque lo puede hacer, me están llevando injustamente detenido, se puede pedir que se cubra la cárcel. Pero si vos ya fuiste culpable con sentencia firme, me hace acordar el tema de la relación de las calumnias o injurias, que tiene que ver con el honor, así que lo podemos explicar ahora. Que cuando vos te calumnian o te injurian, ¿qué es la calumnia o la injuria? La calumnia es la falsa imputación de la comisión de un delito, o sea, decirte vos, Juan Pérez, sos un violador, vos robaste, vos mataste. Y no fue así, te están calumniando. Injuriando es cuando hay un vituperio, ¿no es cierto? Cuando hay una agresión verbal y te dicen, sos un hijo de mil, plim, 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 por no decir la palabra. Sos un garca, sos una porquería de persona. Eso es injuriar, lo otro es calumnia. Entonces, ¿qué pasa? En esos casos,
Hay una afrenta al honor. Y entonces me hace venir a la mente lo que vos me decís. Si la calumnia no es tal, y vos realmente, cuando digo vos, no digo vos, alumno, sino en un caso concreto, y la persona realmente fue condenada por robo, por lo que sea, por abuso, lo que sea, no estás calumniando, estás diciendo la verdad. Y es lo mismo con la imagen. Si la persona fue detenida y esa persona y no hay motivos para esconder su identidad, no hay problema. Por supuesto, ¿qué pasa? Muchas veces también se esconde la identidad de las personas procesadas porque las familiares de las víctimas tienen mucho rencor y mucha bronca y lo quieren matar o lo quieren dañar a él o a su familia y a sus medios. Y entonces, en ese caso, cambia la cuestión porque ya se está protegiendo al delincuente o al procesado. ¿Está? Bueno, volvamos, ¿se entendió? Amigo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cerremos este tema de la real malicia para pasar ya a lo último, que es el derecho a la imagen, que me parece que es un tema apasionante y de todos los días. Bueno, entonces, ¿cuáles son los límites? Existe el deber genérico de veracidad, o sea, los medios de prensa no pueden exponer cualquier cosa, tienen que investigar. Hay un montón de películas en Estados Unidos muy serias la prensa, en donde la fuente de la información es controlada continuamente para que no se mienta. Cuando la noticia es inexacta, se exime si mencionan la fuente. Fíjense lo que decía recién. La información debe ser actual, no distorsionada, tener un cierto interés general, no puede versar sobre detalles íntimos que no hacen a ningún interés general. Lo que yo les decía, bueno, hubo un accidente en la esquina de tal y tal y tal. Y dicen, el sujeto casado con 2 hijos habría salido del motel con su amante. ¿Qué importa eso? Eso es íntimo. Lo importante es que chocó con un camión que llevaba combustible y se incendió y por eso se cortó el tránsito. No sé si me entienden la diferencia. La noticia es que estaba cortada la ruta porque hubo un incendio, pero después si el hombre salía del motel porque le estaba engañando a la mujer y tenía hijos, es íntimo. No tiene por qué el medio de prensa dar a conocer eso. Fíjense que hace a la intimidad y a lo mismo. Cuando ofenden el honor de las personas, policiales, delitos, arrestos y demás, se puede informar, pero debe hacerse, y esto es de todos los días, chicos. Esto hagan el ejercicio de agarrar un diario y ir a la parte policial, y esto que voy a leer lo van a ver porque está comprometidísimo los medios de prensa con este principio. Se debe hablar en tiempo de verbo potencial u omitiendo el nombre de los involucrados, para no incurrir en responsabilidad, doctrina del fallo de Santicio. O sea, ¿qué significa esto? Yo no puedo decir, qué sé yo, Juan Pérez, que está siendo procesado porque cometió el delito de estupro, por ejemplo, por decir un ejemplo. No, si está siendo procesado, está el principio de inocencia. Entonces, se tiene que hablar de otra forma, se tiene que decir que JP, o sea, no Juan Pérez, J.P, está siendo procesado, que es la verdad, porque habría cometido el delito de estupro. Esto es una cosa que los dueños de los diarios lo tienen todos los días bien presente, que hace a su profesión, porque si no se comen un juicio de responsabilidad, porque se presume que el diario sabe que cometió el delito, entonces lo están mandando al muere, como se dice, ¿no es cierto? Y está diciendo, sí, cometió el delito. Y eso es falso, porque hasta que se lo condene, se presume su inocencia. Es muy importante, vayan a un diario y van a ver cómo se habla en ese tiempo verbal. Y si el día de mañana ustedes son periodistas o redactan algo vinculado con una información de un proceso penal, de un delito o algo policial, tienen que respetar el principio de inocencia cuando redactan eso. Eso es muy importante. Porque además imagínense si realmente son inocentes y la prensa los condena. Es una afrenta moral muy fuerte. El tiempo de verbo potencial no alcanza si el artículo está escrito en forma asertiva y no conjetural, que es lo que acabo de explicar. Se aplica la doctrina de real malicia, descuidada consideración de la falsedad, culpa grave o dolo en que la noticia fuera falsa. O sea, cuando el medio de prensa no va a la fuente, por eso es muy importante el tema de la fuente, descuida esto y a propósito por ahí quiere publicar noticias que perjudican a otros y que son falsas. Bueno, ahí hay una real malicia, vos realmente tenés maldad y querés generar un perjuicio. Por eso el término real malicia. Bien, por fin vamos, salvo que haya preguntas, que hoy fue una clase con muchas preguntas que me encanta. Por fin vamos a la imagen. Sí, dígame. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la norma, o no sé cómo llamarlo, que los protege a los
a los medios o a los periodistas de no divulgar el origen o la fuente de la información? La Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Y las normas propias del Código Civil y del secreto profesional, porque también ellos tienen, es la misma que te protegerá a vos cuando seas abogado respecto del secreto profesional. Es la misma, es la Constitución Nacional, los pactos, los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque vos tenés que respetar la fuente, incluso la fuente puede estar comprometida, y en ese caso, si vos exponés tu fuente, por ejemplo, un caso de droga o algo por el estilo, hay un riesgo para esa persona y hay un secreto profesional en ese sentido. Pero en otros casos vos estás obligado a exponer tu fuente para justamente no adentrarte en la temática de la real malicia. Pero en cuanto a la pregunta, la norma es lo mismo que el secreto profesional del psicólogo y del abogado, que surge de la Constitución Nacional y Provincial. Bueno, Perfecto, profe. Gracias, vamos a lo último de la clase de hoy, pero que me parece apasionante, que es esto. Los datos personales y la imagen. Bueno, la identidad tenemos, explicación. A ver, ¿cómo es estos dos temas que vemos acá? La informática, los datos personales y el tema de la imagen. Primera cuestión. El artículo 43 y tercer párrafo de la Constitución Nacional regula en una primera medida, porque esto estamos hablando del año 1994. Después tenemos la Ley de Protección de Datos Personales e el Instituto Nacional de Protección de Datos Personales, que lleva muchos años trabajando, que regulan la temática de los datos personales, que hacen al honor y que hacen a todo esto que vemos en la bonita 6, que es la intimidad y sobre todo la dignidad. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ellas referidas y de su finalidad que consten en el registro o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de la fuente de información periodística. Fíjate, te acabo de decir que se lo protege y que lo protege la Constitución. Acá está clarísimo dónde. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de la información periodística. Entonces, ¿qué pasa? Esto después es regulado por una ley, si no me equivoco, 25323, o 25326, que regula, eso está en el módulo, está en el programa, es una ley complementaria al Código Civil, que regula la temática de los datos personales y que crea el Instituto de Protección de Datos Personales, que es una figura nacional que es el director de protección de datos personales, que tiene como trabajo cuidar esto. Sí, profe, estamos, esta introducción lo voy a editar para el canal esto, pero bueno, explicaba que no estaba en mi oficina. Bueno, fíjense, se puso mi hija de 4 años a las cámaras. Yo no puedo decir, yo no sabía por qué la foto de la imagen de mi hijita está. No, yo soy consciente de eso. Entonces yo no quiero que aparezca, yo que manejo el canal de YouTube, la saco, la suprimo de la imagen. Fíjense qué interesante. Si yo no me importa y aparece en la clase, fíjense que no fue a propósito de esto, y aparece la imagen y la voz de ella en la clase, ¿qué pasa? Me expuse yo solo, porque yo procesé el video. Entonces hay un consentimiento tácito a exponer la imagen de la menor. Y no puedo decir, la universidad a través de su canal de YouTube expuso la imagen de una menor de edad. No, yo solo subí la, ¿entienden? Fíjense cómo también ahí está el principio de relatividad en la disponibilidad de la imagen. Bueno, obviamente, para que quede más prolijo, la voy a sacar a esa parte. Bueno, entonces volvamos a esto que estábamos explicando de la protección de datos personales. Entonces, ¿qué pasa? Hay datos sensibles, que son personales, y hay datos públicos. ¿Cuáles son estos datos públicos? Son datos del nombre, domicilio, edad, el DNI. Fíjense que muchas veces por ahí dicen, sí, el DNI, dame el DNI. No, el DNI es una cosa pública. La ley te establece, reglamentando este artículo 43, que en esencia en el año 94 ya era operativo, que genera la figura procesal del habeas data, te permite acceder a esos datos. Y te dice, esta ley, hay datos sensibles y datos no sensibles, y reglamenta el ejercicio del habeas data. Y el habeas data es una figura procesal tendiente a ¿qué cosa? A incorporar tus datos cuando no están en una base de datos y vos pretendés que estén en esa base de datos. A
y esto es muy importante, a rectificar datos erróneos. Para eso sirve el habeas data también. ¿Y cuál es el habeas data de todos los días, chicos, en la oficina? El famoso veraz. Cuando la persona, del veraz de la empresa, veraz o el Gnosis y demás, que son empresas que se dedican a ver el antecedente financiero de los sujetos para dar el antecedente crediticio de un préstamo, ¿no es cierto? Entonces Juan Pérez pagó el préstamo, pero el Veraz, Gnosis o demás empresas que se dedican a recabar esa información no actualizó y aparece como deudor del sistema financiero. Bueno, en ese caso se hace un habeas data para actualizar esa información y decirle a un juez, a esa empresa, señor, saquen a este sujeto que pagó su deuda o que erróneamente esa deuda no estaba en esa base de datos como correcta. A lo mejor el sujeto no le debe nada a nadie y alguien tocó mal un número y debe 10 millones de pesos al sistema bancario. Bueno, para eso sirve, y es lo más habitual que sirve el habeas data, que es tendrás tu dato, para rectificar. Y hay otro tercer habeas data, que es el de la sensibilidad, el de datos sensibles. O sea, hay datos que hacen a las conductas sexuales, a las preferencias sexuales, que no tienen por qué estar en una base de datos. Las preferencias políticas, gremiales, tampoco se pueden generar bases de datos para luego discriminar a sujetos que uno es radical, otro es peronista, uno es transexual, el otro es bisexual, el otro es lo que sea. Esos datos sensibles también pueden ser quitados de las bases de datos a través de esta figura de la habeas data. ¿Está? Por supuesto que si el dato erróneo genera un perjuicio, además de la habeas data, se puede pedir el daño y perjuicio, que es lo que se hace contra el veraz. O sea, cuando el veraz trabaja, digo veraz porque es la empresa, que es una empresa anglo-francesa muy conocida, digamos, y que por ahí en las casas de crédito por todos lados dicen veraz, o los kiosquitos dicen, obtener tu veraz. Y veraz es Veraz Equifax Sociedad Anónima, es una empresa que se dedica a eso, pero en realidad hay otra empresa muy conocida también que se llama Gnosis. Hay muchas empresas, ya le doy la palabra, que tienen una responsabilidad, entonces ellos tienen que presentar bien los datos, pero si hay un error y por ese error se produjo un daño, como que querías tomar un crédito, no pudiste, por eso se debe indemnizar. Sí, le doy la palabra. Gracias, profe. Acá hay un sistema de PAMI donde están todas las PAMI. personas que tienen SIDA. Ajá. Esa lista de esas personas que padecían SIDA se hizo pública hace 2 años atrás, más o menos. Y creo, no sé si todavía están en juicio o están en algo de eso por la divulgación de esa información tan delicada. ¿Usted cree Claro, que tiene que buenísimo. ser algo público o tendría que seguir siendo reservado? Está buenísima tu pregunta porque tenés dos aristas ahí, tu comentario. Porque por un lado está la cuestión de, ¿se puede hacer una base de datos de gente con SIDA? Y sí, porque si vos tenés una obra social y vos tenés que tener un presupuesto para medicamentos y vos tenés un costo por esos medicamentos, tenés que poder prever. Entonces está bien que haya una base de datos de gente con sífilis, con SIDA, con gonorrea, con lo que sea, con cáncer o lo que sea. Entonces, pero esa base de datos está bien, es correcta, porque tiene un fin altruista que es la salud del sujeto. Y es una base de datos íntima, ¿no es cierto?, donde la maneja solo el que maneja la obra social en beneficio del sujeto. Entonces eso está bien. Pero como hay también un prejuicio del SIDA, que yo ya creo que se está dejando de lado, porque el SIDA era la enfermedad rosa de la década del 90, y era de gente que era lujuriosa, teóricamente, y que tenía conductas sexuales poco aceptadas por la sociedad y demás, etcétera, etcétera. Entonces se estigmatizaba a la gente que tenía SIDA. Ahora, la verdad que no se estigmatiza tanto y no se vincula a esas personas en ese sentido, es una enfermedad más, digamos, más que ya se ha vuelto un poco crónica y casi no causa la muerte si se toman los medicamentos adecuados, pero mucha gente tiene SIDA. Entonces, y hereda, y se pueden hacer con SIDA, de madre con SIDA. Entonces, ¿qué pasa? Si esa base de datos sale de la esfera, se viola la intimidad de esa persona, porque tener SIDA es una información sensible. En cambio, si aparece tu DNI, ¿no? Porque consagra esta ley de protección de datos personales que esa información no es sensible. Que la fecha de tu cumpleaños
la puede saber cualquiera. Que tu domicilio también y no es sensible. Incluso, herramienta que utilizo todos los días, lo que debes al sistema financiero, vos entrás en el Banco Central y pones el quit de la persona y sabés lo que le debes al banco Chaco, a la financiera, a la tarjeta naranja. Porque son datos que no son sensibles. Saber si tenés una enfermedad de esa naturaleza sí es sensible. Y que se dé a conocer eso, la verdad que también. Así que muy buen ejemplo. Pero ojo, no significa que no pueda haber una base de datos de gente con SIDA. Sí, puede haber una base de datos, por ejemplo, para una obra social. Pero significa que esa información es sensible y tiene que ser manejada en esa esfera para beneficio de las personas enfermas. ¿Está? Profe, Sí. perdón, sí, Sí, dígame. con respecto a este tema, yo laboralmente, a mí me llegaba, yo era el supervisor, digamos, me llegaba toda la información de las evaluaciones médicas de los muchachos de donde yo trabajo. Y claro. me llegó de una de las chicas que tenía SIDA, pero eso yo lo tuve que tratar directamente con el departamento médico de la parte laboral mía, pero no pude, o sea, yo no, en ningún momento pude ni hacer público eso con los otros empleados, digamos, y menos decirle porque era algo que ella en lo particular no mencionaba eso, pero bueno, voy a la sensibilidad de la información. Claro, muy bien, es la sensibilidad de la información, tal cual. Pero por supuesto que es una cosa estigmatizada, porque yo te pregunto, si ella tenía diabetes, ¿qué onda? Claro, sí. Voy a hablar con ella, le voy a decir, che, yo vi que tenés diabetes, claro. ¿estás bien de tu insulina? Y eso no le iba a quedar mal a nadie, ¿no es cierto? Porque vos te preocupaste y vas a decir, che, fíjate con el tema del azúcar, que tenés que inyectarte y demás. Y la pobre chica a lo mejor no tuvo una conducta sexual indebida o contraria a las normas de la sociedad, a lo mejor nació con SIDA, porque si la mamá tenía SIDA y ella nació con SIDA, o una transfusión de sangre le generó SIDA y demás. ¿Entendés? O sea, por eso hay una estigmatización con ciertas cuestiones como esa enfermedad, sin ninguna duda. Pero no, está muy bien lo que actuaste vos. Totalmente. Profe, dos minutitos sí, que me quedó una pregunta de una clase pasada de la unidad 2 de personas. En la Argentina no está permitido el alquiler de vientre, ¿no es cierto? Es así. Está, digamos, hacerlo in vitro sí, pero el alquiler de vientre tengo entendido que no está permitido. Entonces, alquilan vientres en otros países. La pregunta concreta es, ¿cómo hacen legalmente para traer esos chicos, anotarlo acá una vez que hayan nacido en otros países? No, pero eso es re fácil, un montón de actores hacen eso. Vienen con una partida de nacimiento, es más, supongamos que esa persona, o Juan Pérez, que está embarazado, y viene una mujer de Chile o de Estados Unidos, de turismo, con 8 meses de embarazo, se anticipó su parto y nació en Bariloche. Y la mujer es de Estados Unidos. ¿Es norteamericano el chico o argentino? Argentino. No, argentino. Es argentino, lo tenés que inscribir como argentino porque nació en nuestro país. Después, por origen, por ser hijo de padres norteamericanos, por ahí en Estados Unidos, lo escriben así, que no tiene nada que ver el origen de la alquiler de vientre. O sea, incluso esta gente se pone de acuerdo y hace que venga la persona y nazca en la Argentina, y el chico es de origen argentino. Bueno, o puede nacer en Suiza o Estados Unidos y viene con el papá que es argentino o la mamá que es argentina, y como es de origen argentino, lo terminan nacionalizando argentino. Profe, el año pasado hubo un caso muy mediático que no pudieron viajar a ese país para traer a la persona y el bebé nació en ese país de origen, digamos, donde estaba. Así que ahí va mi pregunta, si no el bebé que nace en la Argentina, sino los que nacen en otros países y lo traen. Pero y lo escriben. Sí, porque eso lo van a ver en Derecho Internacional Público, que hay una materia para eso. Y ahí van a analizar y van a ver que las normas regulan la posibilidad de que la nacionalidad de las personas no solo se dé porque nacieron en un lugar, sino que también se obtienen, incluso en Estados Unidos se rinde un examen de la nacionalidad en ese sentido. Y demostrás tus conocimientos después de haber vivido muchos años de la historia norteamericana, y después te transformás en norteamericano. Claro, no sé si me entiendes.
Perfecto, profe, perfecto, aclarado. Y eso lo mismo pasa en Argentina, tenés que rendir un examen también, si después de vivir muchos años, o tenés que ser hijo de, o sea, hay muchas maneras. Pero eso se ve en Derecho Internacional Público. Bien, profe, Bueno, bien. vayamos porque ya se van a hacer las 6 de la tarde y quiero hablar de este tema del derecho a la imagen. Vamos a hacer un parate, 2 segundos, que voy a atender a una cuestión doméstica acá, que se imaginarán cuál es. Voy a tratar un par de niños y ya vengo en un segundo. Adolfo, ¿me escuchás? Ruth, Sí, vos sabés que justamente había pasado, por lo que vos comentaste, había un hecho que a las mujeres embarazadas de acá de Argentina no las dejaban viajar con más de 7 meses de embarazo a Estados claro, Unidos, por claro, miedo a eso, por miedo a que los tengan allá y tengan eso que vos me contabas. claro, claro, sí, sí, sí. Buenísimo, me encanta, me hace sentir que estamos en un aula charlando entre todos. Está muy Sí. bueno que hablen entre ustedes, me parece bárbaro. Yo, Bueno, sí, sí. y los chicos no están en el aula normalmente. Bueno, entonces, vayamos a la imagen, que yo vengo hablando indirectamente del tema de la imagen y la imagen. Es una cosa de todos los días la exposición de la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Hay consentimientos que son tácitos, expresos, presumidos por la ley respecto de la imagen y la publicación de la imagen. Vos sabés que es toda una cuestión esto del canal de YouTube. Por eso, y su imagen, y la imagen de los profesores, y la publicación en el canal de YouTube. Porque yo siempre pienso en eso y digo, bueno, ¿hasta dónde hay consentimiento en esto? Entonces, ahí uno tiene que justamente, como profesor de Derecho Privado, parte general, entender que el consentimiento no necesariamente debe ser escrito, sino que se puede presumir y puede ser tácito. Entonces, yo siempre digo, en la medida de que todos saben que las clases después son subidas a YouTube, sabemos que el alumno puede habilitar la imagen o no, no está obligado, y sabemos que puede hacer lo que se llama una reserva, decir yo no quiero esto. Me ha pasado con profesores. Hemos tenido, no decir quién, un profesor que dijo yo voy a dar la clase, pero yo no quiero que mi imagen y mi clase esté en internet, en YouTube. Perfecto, estás en tu derecho. Entonces, si se aclara eso, por ejemplo, esta misma clase, y está su cara, y hay algunos alumnos que habilitan la imagen, hay otros que no habilitan la imagen, hay un consentimiento tácito, se puede publicar. Pero si ustedes no saben, porque por eso yo insisto todo el tiempo que se suben las clases de YouTube, pero ustedes no saben esto, y yo tengo un congreso, por ejemplo, de derecho privado, y expongo un libro que saco, y están ustedes hablando, y su imagen, y yo los expongo a ustedes sin su consentimiento, y sin que ustedes sepan, eso violenta su derecho a la imagen. Entonces hay que ver el cuadro normativo. Entonces, tenemos por un lado el 53 del Código Civil y Comercial de la Nación. Después tenemos la incorporación que se hace de la 11723, que es de la propiedad intelectual. Hasta dónde la imagen, digamos, la naturaleza de la imagen puede exponerse y hasta dónde tiene límites. Bueno, el mismo límite es la intimidad y el principio de disponibilidad relativa que vimos al comienzo de la clase. O sea, ¿se puede exponer la imagen? Sí. Hay ciertos ámbitos que no necesitan siquiera una aceptación ni expresa ni tácita, y hay otros que sí necesitan, con interpretación restrictiva, la aprobación expresa. Entonces hay, digamos, dos puntas de un lugar a otro. Entonces, ¿dónde yo puedo publicar la imagen sin permiso? Acto público. Si yo estoy en la Plaza 25 de Mayo tomando mate con mis amigos y vienen y están filmando para Canal 9 y yo paso por la cámara y bueno, y salen en la tele y negro, estaba en la Plaza 25 de Mayo tomando mate. Entonces no se te puede pedir permiso por eso. Bueno, los actos académicos de esta naturaleza, en donde se sabía que había una filmación, que había una exposición, y expresamente, perdón, no expresamente, y tácitamente vos consentiste que estabas de acuerdo, por fines académicos también. La imagen es con fines científicos, también no se necesita aprobación. Pero, por ejemplo, demanda de hace 15 días contra la municipal, ¿puedo? Sí, es la verdad, no estoy mintiendo. Municipalidad de Asistencia, por respeto y secreto profesional, no voy a decir el nombre de mi cliente, fíjense cómo se vincula todo esto, es un caso real. Este muchacho hace unos años trabaja en la municipalidad y prestó su imagen
para su carnet de un área de la municipalidad. No voy a decir cuál, por ese tema del secreto profesional que hablamos. Entonces aparecía la foto y tenía que controlar ciertos comercios. ¿Y qué pasó? Lo correcto hubiese sido que si hacían una campaña de publicidad, como fue el caso, le hubiesen preguntado, le hubiesen dicho, ¿estás de acuerdo con que tu foto aparezca en una campaña de publicidad de los controles que se hacen en los comercios en la municipalidad de X, digamos, Resistencia, lo que sea? ¿Sí o no? Si está de acuerdo, tiene que estar por escrito, con una mirada restrictiva ese acuerdo, porque va a tener una difusión pública. Entonces, en este juicio que tomamos, que ya presentamos, estamos en la etapa de traslado de la demanda, ¿qué pasó? Este muchacho dijo, bueno, yo quiero la foto, pero para mi carnet. Entonces, cuando yo voy a los negocios, saben que yo, que encima tenía un código QR, un caso real de esto, un código QR, y pueden leer mis datos personales y ver que yo no soy un trucho para pedir una coima o lo que sea, y que yo estoy controlando el nombre del municipio. Perfecto. Él pensó eso. Pero luego, a los meses, toman su imagen, su DNI, su nombre completo y su código QR y hacen una mega campaña de difusión en redes sociales, páginas de internet, en el mundial, porque fue en el año del mundial, en las radios y carteles en los comercios con su imagen sin haberle pedido permiso. Y con tanta mala suerte que como utilizaron, no mala suerte, para mí impericia, que como utilizaron datos reales de su código QR para vincularlo a su real imagen e información, tomaron eso una serie de delincuentes, cambiaron la foto, pusieron las fotos de los delincuentes y su verdadera información. Entonces iban a los comercios y se hacían pasar por esta persona y pedían plata a los comercios que no estaban habilitados. Y se lo terminó metiendo este chico en una campaña utilizando su imagen sin su consentimiento y encima vinculándoselo con delitos penales. Obviamente le hicimos un juicio de daño y perjuicio a la municipalidad por el daño que generó esto en la imagen de la persona. Porque te imaginas vos con tu foto en una campaña que vos no estuviste de acuerdo a hacer. Distinto es, bueno, estoy de acuerdo. Bueno, en el caso, siempre digo yo, de las modelos, las chicas, me ha pasado personalmente, alumnas de la Universidad Católica de Salta, que estudiaban abogacía, que los dueños me dicen, bueno, tenemos que hacer la campaña de prensa. Tenemos que hacer las fotos de la gente estudiando. Bueno, elijamos quién quiere prestarle. Bueno, yo le digo, esperen, no es sacarle la foto. Si vamos a hacer una campaña y vamos a utilizarla en los medios de prensa para vender la universidad como servicio educativo que se cobra por eso, vos estás utilizando la imagen. Entonces déjame, vamos a hacer un formulario, que es lo que corresponde, y vamos a poner que presta conformidad gratuita o por un dinero para salir en la tapa de la revista de la facultad o en el folleto de la facultad. Entonces, como prestó conformidad a esa imagen, firmó. Entonces ahí se puede utilizar. Hay infinidad de casos en donde se abusa del uso de la imagen sin consentimiento de las personas. Caso Pelo Pincho, caso Aerolíneas Argentinas. En Pelo Pincho me acuerdo de un caso en donde, dos casos reales, en donde la modelo había prestado conformidad, era por escrito, para aparecer en bikini en las cajas de las piletas Pelo Pincho. ¿Qué hizo Pelo Pincho después? Sin pedir consentimiento y sin haber leído bien el abogado, la puso como imagen de la página de internet de Pelo Pincho. ¿Qué pasó? Juicio de daño y perjuicio, porque excedió el límite que había puesto su imagen. Caso Aerolíneas Argentinas, una aeromoza que fue echada de Aerolíneas Argentinas, después que es echada, indemnizada y demás, ve que en una publicidad de Aerolíneas Argentinas que salió en los medios masivos de comunicación, en la tele, aparece ella sirviendo un café, un whisky, no me acuerdo, que en un avión de Aerolíneas, como imagen de Aerolíneas, y la habían despedido. Juicio contra Aerolíneas Argentinas, porque encima estaba las dos aristas, la no cesión de la imagen, por un lado, y por otro lado, verse ella en su anterior trabajo de la que la echaron, lo que le generaba un perjuicio, ¿no es cierto?, a sus intereses y a su honor y a su dignidad, porque le generaba mucha angustia, porque ella quería seguir trabajando. Entonces, la imagen puede, de acuerdo al caso, ser publicada en redes sociales, canal de YouTube, medios de prensa, tele y demás, en la medida que haya un consentimiento tácito o expreso. Y hay casos, como los que ya expliqué, que no se necesita ese consentimiento por las circunstancias que están. Esto está en la Ley de Protección de Datos Personales, que también protege, además de la imagen,
a la voz y a los programas informáticos y a los videos en general, digamos, las películas y todo lo que es la creación intelectual está protegida por la misma norma. ¿Está? Muy bien, por fin llegamos a las 6 de la tarde. Hoy fue una clase re linda con muchas preguntas. ¿Tienen alguna pregunta con este tema de... falta de derecho a réplica, ¿no? Vamos a dar derecho a réplica. Vamos a dar derecho a réplica. De derecho a la imagen, ¿hay alguna pregunta antes de pasar al derecho a réplica? No, ninguna, profe. Con el tema de derecho a la imagen, como es tan apasionante, de todos los días, y es algo tan habitual en los tiempos que vivimos, que yo siempre hablo de derecho a la imagen. Pero va a entrar en parcial, así que tenganlo muy presente y es una cosa muy usual. Vamos con el tema del derecho a réplica que empezamos hablando un poquito en la clase. ¿Qué es esto del derecho a réplica? Por empezar, una cosa muy importante, chicos. El derecho a réplica en sí no está en el código. O sea, así como sí está el derecho a la imagen, el derecho a la dignidad, el derecho al honor, artículo 53 y concordantes, el derecho de disposición del cadáver, artículo 61, el derecho de disposición del cuerpo, el tema de los tatuajes, todo eso está. Pero el derecho a réplica está en este fenómeno que hablábamos de la constitucionalización del derecho privado. Está en la parte de el derecho público, o sea, del Pacto de San José de Costa Rica, de los tratados internacionales que en virtud del artículo 75, inciso 22, han sido incorporados a la Constitución Nacional. Entonces, mucho ojo, si bien se ve con la arista privatista esto, en realidad es derecho público, pero que va al caso concreto privado. ¿Y qué es el derecho a réplica? ¿Cuáles son los requisitos de este derecho a réplica? ¿Qué es la réplica? Es, en esencia, ante los requisitos, en el mismo medio que se bloqueó una información sobre mi persona, si esa información es inexacta, falta o está desnaturalizada, exigir, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, ya les cuento casos, la tele, la radio y demás, exigir la réplica, que yo diga, no, esto es falso, parcialmente o totalmente, desnaturaliza todo, esta información es errónea, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el derecho a réplica. ¿Qué requisito? Y bueno, está obligado, me acuerdo, en la época que no estaban las redes muy de moda y demás, que estaba el Diario Norte. El Diario Norte era lo más de la comunicación pública, ¿no es cierto? Y siempre en el estudio veíamos que la gente por ahí recibía vituperios, agresiones o falsas imputaciones y tenía uno que dirigirse al diario y poner, en virtud del derecho de réplica, solicitamos al medio de prensa que se publique lo siguiente. Y el medio de prensa estaba obligado a publicar eso. Incluso si uno va hasta el día de hoy a cartas de lectores de los diarios, ve, muchas veces los abogados ponen, las personas mismas sin patrocinio ponen, ejerciendo el derecho de réplica con relación a la publicación del día tanto, corresponde aclararlos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos del derecho de réplica? Información que sea inexacta, falsa o desnaturalizada, porque si estás diciendo la verdad y vos fuiste procesado por un delito, vos fuiste procesado por un delito, no estás mintiendo. Si después te condena el medio de prensa, bueno, va la teoría de la real malicia, que es otra historia. Pero no es derecho de réplica porque es la verdad. Pero si a vos falsamente aparece, sí tenés derecho de réplica. Debe causar agravio a la personalidad. La difusión debe haber sido por un medio de prensa periódico, o sea, internet se queda como la pregunta, pero creo que sí. No requiere la culpa o dolo del medio. Procede en beneficio también de las personas jurídicas. No opta que disponga de otras acciones para defenderse. No elimina el deber de indemnizar económicamente. El ejercicio tiene que ser exactamente la misma forma, porque muchas veces pasa que, porque dice ejercicio de respuesta concisa, concreta, referida al hecho o acontecimiento entendido. Sí, perfecto. Pero ¿cuál es el gran problema del derecho a réplica? Que muchas veces, obviamente, el diario no quiere estar dando derechos a réplica, porque no tiene onda, o sea, no vende tanto como la noticia, ¿no es cierto? Esa noticia bomba que genera mucha venta. Y los derechos a réplica, por ahí pasa que la noticia, los diarios se leen siempre las páginas y las revistas, se leen siempre las páginas impares, más que las pares. Las publicaciones en la página 1, 3, 5, 7, 9 salen más caras que en las páginas 2, 4, 6, 8. Dato interesante. Entonces, vos cuando futuro abogado pedís tu derecho a réplica, tenés que hacerlo y pedir que en el mismo medio, en el mismo lugar, te den, porque si no es muy injusto lo que se está haciendo. Por supuesto, para cerrar la historia, una cosa es la réplica, dar a conocer masivamente la inexactitud, la falsedad o lo desnaturalizado del dato. Pero paralelamente, por haber ejercido la réplica, no eliminás el deber que tiene quien actuó injustamente agraviando tu personalidad
de indemnizarte económicamente. ¿Está? Ah, está. Ya explicamos el derecho. Por supuesto, me quedo muy tranquilo con este tema porque esto se ve en segundo año en Derecho Constitucional también. Muy bien, ¿alguna pregunta? Profe, No, profe, yo simplemente quiero aclarar con respecto al tema laboral que comenté hoy, que eso me sucedió en una ciudad de una provincia lejana de acá, así que no es... Quería aclarar eso, profe. Pero quédese tranquilo, alumno, que nadie sabe dónde trabaja usted, que no fue grabado en esta clase, y está muy bien que aclare, porque además fue usted muy correcto, está muy bueno que haya pasado en clase esto, porque usted no dijo ni en la rama de la tarea, de la actividad que usted trabaja, ni dijo la empresa, ni dijo la fecha, solo habló del género. Así que me parece que es muy difícil presumir de la persona que está hablando. Entonces usted fue correcto. ¿Qué hizo el alumno acá en este caso? ¿Cuidó qué cosa de la persona? ¿Su qué? la imagen e integridad. Eso, muy bien. Cuidó la dignidad y el honor de esa persona, Claro. porque es un dato sensible, ¿no es cierto? Él fue muy correcto. ¿Qué hubiera pasado si él decía, bueno, ¿se acuerdan Juanita? Juanita Pérez, vive acá por la calle Ábalos. Bueno, esa Juanita tiene SIDA. Y yo le... No, ahí ya estás en una ofensa clara contra el honor y la dignidad de Juanita. Pero nuestro alumno Rolón acá estuvo muy bien, porque dijo, bueno, yo cuando fui, y nos aclaró mucho, y eso está muy bien porque hace al respeto a la dignidad. Entonces entiendo yo que salvo que mañana nos dé una carta de documento, no tendríamos por qué preocuparnos porque fue cuidadoso en ese sentido. Por eso yo siempre que hablo de casos concretos, me pongo a pensar bien hasta dónde hablo y digo las cosas, porque está bueno hablar de casos concretos, pero hay que cuidar la dignidad o el honor. Muy bien, chicos, con esto terminamos bolilla 6. Faltan 2 clases para el parcial. Nos falta la 7 y la 8. De la 8, persona jurídica, hay mucho material en el canal de YouTube y en la plataforma eLearning. Así que es probable que la 8 la demos grabada y la 7 sí, que también es una bolilla que se ve muchísimo, la demos en directo. ¿Está? Nos vemos el lunes. De nuevo, más allá que es viernes, el lunes nos volvemos a ver con la unidad 7. ¿Está? Dale, profe. Éxitos. Chau, Muchas chau. gracias. Gracias, hasta luego. A ustedes que Gracias, profe. sea distinto, digamos. 26.